ahora en Filipinas, se están encontrando parte de los tesoros que enterró en el año 1945 en todo el territorio filipino, en más de 150 lugares, lo que enterró el general japonés Tomoyuki Yamashita, el tigre de Malasia le llamaban. Mató a más de una barbaridad, 600.000 personas fusiladas, torturadas, filipinos, en la invasión de Filipinas, del Japón, en Singapur, Malasia, Birmania, Filipinas. Este general, Tomoyuki Yamashita, cogía, como hicieron todos, claro, en todos los museos, iglesias, templos, catedrales, casas privadas, todo lo que hallaba de valor, de oro, plata, cuadros, obras de arte, en los bancos, lingotes de oro, todo lo que hallaba, lo robaba. Llegó a tener en camiones, lo transportaba siempre, durante toda la invasión, lo llevaba siempre, un convoy de camiones de oro y de piedras preciosas, cuadros, obras de arte, todo lo que había robado en una campaña de más de 4 años, la campaña de Yamashita en Malasia. Acumuló un tesoro aproximadamente de unos 100.000 millones de dólares, mucho más, muchísimo más, porque eso era en aquel tiempo un cálculo. Hoy valdrá pues el tesoro en conjunto, cuando se saque todo, en más de 200.000 millones de dólares, mucho más. No se sabe, es incalculable, porque muchas son obras de arte, muchas... Porque claro, todo, en todas las invasiones, reyes o dictadores o invasiones, siempre ha sido lo mismo. Hitler hizo lo mismo, robar obras de arte, robar todo, o sea, expoliar. En Rusia, en Francia, en donde podían. Siempre han sido los invasores, como los españoles en Sudamérica, Norteamérica, expoliar hasta las tierras, el oro, la plata, todo. Era el motivo de invadir, expoliar, robar, como los piratas. Bueno. El general Yamashita, al final de la guerra, cuando el gobierno norteamericano decidió lanzar 2 bombas atómicas en el Japón para intimidar al emperador Hirohito de que acabara y capitulara la guerra entre Norteamérica y Japón. Ya había terminado la guerra en Alemania, en la invasión aliada por Normandía de los aliados norteamericanos, ingleses, franceses, invadieron Alemania, y Hitler huyó con Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, y muchos jerarcas nazis con muchas toneladas de oro en 2 submarinos hacia Sudamérica, hacia Argentina, haciendo paradas en Portugal, en España, con el dictador Franco, para repostar y seguir su ruta, acompañado de varios otros barcos y submarinos en seguridad hacia Argentina. Allí Hitler y Eva Braun y los demás asesinos de masas le esperaba Duarte Perón y Eva Perón y otros que le cedieron tierras y casas, todo lo que querían, a Hitler y a los que acompañaron. Bueno, el general Yamashita, al ver que el emperador Hirohito enseguida que le vio las orejas al lobo, cuando ya Norteamérica le dio 2 avisos, lanzando 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, días después, el emperador Hirohito, el hijo del dios naciente, los reyes pues se hacen dioses, ¿no? Enseguida, como los faraones, dijo ni hablar, que él no se la jugaba, y le dijo que capitulara el Japón, nada. Y dijo al Hirohito que él no era ningún dios, nada, que eso lo habían enseñado a la gente, las religiones, eso, pero que bueno, se habían equivocado, vamos, ¿no? Porque pensaban los japoneses que no ganarían la guerra, porque Dios estaba con ellos, claro, como hacían la religión en las conquistas, Dios con nosotros. Y entonces mandó el Hirohito capitular a Yamashita. El general Yamashita, se vio en un problema. Y el problema era que qué hacía con todo ese capital que había robado durante tantos años, que era un cúmulo de varios camiones. Y no sabía qué hacer. Si lo escondía en un solo lugar, en Filipinas, porque Filipinas tiene miles de islas y selvas, bueno, eso es, ahí te pierdes. Ni con un mapa lo hallas, imposible. A no ser la casualidad
Entonces enterrar todo en un boquete se hallaría a la larga, se hallaría. Además había muchos testigos en el enterramiento y eso era un problema. Si no lo entregaría nunca al gobierno norteamericano, no se quedaría con ello. No lo entregaría a Japón porque Hirohito, el emperador, enseguida se lo daría a los americanos, lo que pidieran, claro. Entonces le vino a la mente una idea de casual, una clave, una idea. Y la idea era, con la idea que le vino de casualidad, mirando el mapa de Filipinas, de toda la invasión, de los lugares que había estado, que tenía soldados japoneses por todas partes, entonces le vino una idea. Y con esa idea, con un mapa original del territorio de todo Filipinas de 1945, podía enterrar con plena seguridad todo el tesoro, no en un lugar, en aproximadamente 150 lugares diferentes y hallarlo al milímetro en un país como Filipinas, con miles de selvas, islas, pues bueno, que era prácticamente imposible, pero con esa clave tenía la plena seguridad de que lo enterraba sin dejar ni una sola marca en el mapa de Filipinas. Cuando quisiera, llegado el futuro de decir que hubiera un arreglo y una paz entre Norteamérica, volver a desenterrarlo todo en un tiempo futuro. Y hizo ese arreglo, cogiendo oficiales kamikazes. Kamikazes eran oficiales pilotos de aviones bomba japoneses, eran suicidas. Entonces estos suicidas eran voluntarios, tenían por el emperador, por el rey, el hombre Dios, pues suicidarse, o sea, en nombre del emperador. Entonces, claro, el emperador no se suicidaba, eran los demás. Entonces los oficiales jóvenes en academia se prestaban voluntarios para suicidarse con un avión bomba. Era una bomba volante, ni más ni menos, como empleó los nazis la bomba volante V1, V2, V5 hacia Inglaterra, ¿no? Es lo mismo, siempre lo mismo. Y entonces le dijo a los Yamashita, a los oficiales suicidas kamikaze japoneses, que cogieran soldados y cogieran prisioneros filipinas. Bueno, todos Filipinas eran prisioneros para los japoneses, claro, toda la población. Y entonces les daba a cada oficial kamikaze un plano con unas coordenadas. Y entonces con estas coordenadas decía: entierra este paquete de tesoro, de lingotes de oro o de joyas o de cuadros en tal coordenadas. Y llegaban con un camión, llevaban el paquete, cogía varios personajes civiles, los metían en el camión y venga, hagan un boquete aquí. Y hacían un boquete, pico y pala, y enterraban un paquete de ese tesoro que había robado Yamashita. Y cuando ya tenían el paquete enterrado, cogían a los oficiales kamikazes, ya venga, fusílenlos, y los mataban. Y los enterraban a los que habían hecho el boquete con el tesoro para que no hubiera testigo. Y cerraban el tesoro con tierra un poco y fuera. Y así lo mismo hacía con todos los oficiales kamikazes en más de 150 lugares diferentes. O sea, cogía a todos los oficiales kamikazes, cogían prisioneros, la misma operación con las coordenadas diferentes. Claro, aquí, tú allá. Y cuando ya hubo enterrado todo el tesoro, ya digo, en más de 150 lugares diferentes, le dijo, los únicos que quedaban testigos oculares de dónde estaban los tesoros, en los kamikazes. Y le dijo a los kamikazes que cogieran finalmente, aunque ya se habían rendido el Japón, y Yamashita había dicho por radio que al general MacArthur, con las tropas norteamericanas que habían venido para invadir de nuevo Filipinas, de hecho no tenían que invadir nada, ya se habían capitulado de orden del emperador Hirohito. Le dijo Yamashita a MacArthur, el general MacArthur, que esperaran en las costas, que estaban preparando, reunificando a todos los soldados japoneses que estaban en diferentes puntos de Filipinas, en diferentes emplazamientos, islas, y que los iba a reunir para que no hubiera ninguna discordia, ningún tiro, y era mentira, claro. Era lo que era tiempo para enterrar todo en 150 lugares diferentes, y cuando ya estuvo todo enterrado, les dijo a los oficiales kamikazes que habían sido testigos del enterramiento que cogieran un avión y se suicidaran en la costa, que estaban los barcos esperando que Yamashita dijera: ahora pueden entrar, para suicidarse contra los barcos. Se sorprendieron los norteamericanos, que ya tenían esperando
las órdenes del Hirohito, el emperador de Japón, y de Yamashita de que se iban a rendir y no había más combate ninguno. Pero vieron los aviones venir, algunos los tiraron en el aire desde los destructores norteamericanos y otros llegaron a conseguir su objetivo contra los barcos norteamericanos, destruyendo algunos barcos, y entonces la invasión de MacArthur fue efectiva, llegando a invadir Filipinas, y el general Yamashita finalmente se rindió. Dijo que capitularan cuando ya había habido una serie de combates después de haber dicho que iba a capitular. Le hicieron un tribunal somalísimo a Yamashita y en 1946 le colgaron en un árbol en Filipinas de mango, después de por asesino de masas, asesino de guerra, ¿no? Y entonces dejó el único, exclusivo, con la fórmula en su cabeza de dónde había enterrado todo ese tesoro fabuloso. Y quemaron el árbol y quemaron el cuerpo de Yamashita y punto final. Muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya por fin ya todo estaba en orden, paz, dejaron los norteamericanos un dictador a cargo del gobierno filipino, Ferdinand Marcos y Imelda Marcos, unos expoliadores, ladrones como los demás, y entonces robaron lo que quisieron, hasta los museos, ¿no? Y entonces, ya por ahí, por los años 80, por ahí, entonces decidieron los norteamericanos que ya cambiaran el panorama en Filipinas y pusieron a la Cory Aquino. Cory Aquino, al marido, a última instancia, el dictador Ferdinand Marcos le asesinó, porque le habían dicho que viniera a las votaciones, le iban a hacer presidente al marido de Cory Aquino, pero de orden del Ferdinand Marcos le asesinaron en el mismo aeropuerto. Y por fin el gobierno norteamericano dijo a Marcos que se fuera, que no le hicieron nada, claro, como es costumbre, que fuera a Hawái o donde sea con su mujer, y dejaron a Cory Aquino de presidenta de Filipinas. Bueno, un general norteamericano que había estado con MacArthur en la costa de Filipinas, se llamaba John Singlaw, decía que él no sabía con exactitud dónde había enterrado, era muy difícil, era casi imposible, pero que conociendo las técnicas de los japoneses y conociendo algunos testigos oculares que habían visto cómo se llevaban los tesoros diferentes kamikazes, que él podría, con la ayuda de Filipinas, hallar por lo menos algunos, o la mitad o algunos tesoros de lo que enterró. Con que hallara unos cuantos paquetes ya eran varios miles de millones de dólares. Y a cambio de la mitad se lo quedaría al gobierno filipino y la otra mitad para John Singlaw, para norteamericana. Pero no halló nada. John Singlaw no halló nada. Yo, en aquel tiempo, cuando ya estudié las noticias de ese tesoro, yo soy, gracias a Dios, muy facultado para hallar enigmas y misterios. Para mí no era ni un problema, ni esto, nada. Cuando yo leí el asunto, para mí era simple. Estudié el caso de Filipinas, pero muy sencillo además. ¿Dónde había estado Yamashita? ¿Dónde estaban las tropas emplazadas japonesas? ¿Cuándo se rindió Japón? O sea, todo eso fue muy simple para mí. Y entonces, concebí enseguida, pedí un plano original de Filipinas a Washington, al Museo o a la Biblioteca General de Washington, y me enviaron una copia del plano original de Filipinas de 1945, el mismo tiempo que el general Yamashita estaba en Filipinas. Y con el mapa, rápidamente, vi las coordenadas, vi el mapa de Filipinas, vi la situación de las poblaciones, y dije, ya está. Enseguida concebí rápidamente dónde había enterrado Yamashita los tesoros con exactitud milimétrica, en más de 150 lugares diferentes. Poco tiempo después de eso, además incluso me hicieron una interview, curiosamente, en Radio Valencia, y hablé del tesoro de Filipinas. Se quedaron sorprendidos y dije, sí, lo que necesito es un productor, es alguien que me acompañe, que me ayude, porque claro, yo no me fiaba del gobierno filipino, corrupción, como en todos los gobiernos, la mayoría, y que no me fiaba de nadie. Entregar una fórmula de 100.000 millones de dólares, tenía que ser con alguien competente, además con abogados y con periodistas españoles que me acompañaran. Y entonces escribí a Cory Aquino y al presidente de Filipinas, tengo cartas de ellos, que yo sabía las fórmulas de los tesoros de Yamashita, y me pusieron en comunicación el gobierno de Filipinos con el embajador entonces de Filipinas en Madrid, Juan José Rocha.
Y Juan José Rocha me escribió varias cartas. Yo les puse siempre en las cartas al embajador de Filipinas, en aquel tiempo, hablo de los años 80 o 90, entonces y ya le dije sí, yo conozco y lo estoy dispuesto a revelarlo, pero con garantías, claro. Entonces le dije que me mandara para hacer un encuentro el embajador de Filipinas conmigo en la Embajada Norteamericana de Madrid. Y a ver si es posible hacer un llamamiento al general John Singlaw y entre todos los tres, con abogados que yo llevara de España, de Madrid, y algunos periodistas, y haríamos el contrato para ya exponerle dónde estaban los tesoros con exactitud. Pero yo estar presente siempre en las excavaciones y ver punto por punto dónde se desenterraba todo y cuál era el capital total. O sea, no me fiaba ni me fío de nadie. Ya me han hecho muchas tractadas, como he dicho en mis descubrimientos con Antena 3 Televisión, con Radio Televisión Española, con la Cueva del Colen Toledo, siempre hacen lo mismo. O sea, engañan. O sea, sean personajes políticos o alcaldes, engañan. O sea, intentan sacar el jugo y robar todo lo que puedan, como pasa con el caso Undagaria y de Cristina, o sea, una serie de robos constantes, ¿no? Y entonces el embajador de Filipinas en Madrid, Juan José Rocha, me dijo que no, que primero le entregara la fórmula, él la estudiaría y se lo diría a Coriaquino, y si todo estaba bien y sacaban algunos paquetes, entonces ya me llamarían. Y yo le dije en una carta que se me tomaba por idiota o por imbécil, y le dije que no. En resumidas cuentas, el Tesoro de Filipinas, después de aquel contacto con el embajador de Filipinas en Madrid, le hallaron de casualidad 1 o 2 paquetes en aquel tiempo. Unos de buscadores de metales en Filipinas, buscando bombas que habían caído desactivadas, lo que sea, para buscar metal. Todo Filipinas estaba invadido de los bombarderos norteamericanos y japoneses de metralla. Y de casualidad hallaron un paquete de los 151, de casualidad, en un detector de metales. Y ese paquete tenía en aquel tiempo un valor en antiguas pesetas 66.000 millones, no, me parece, no, o 6.000 o 60.000 millones de pesetas en aquel tiempo. Hoy sería 60 millones de euros o por ahí, un paquete, o más, o 600 millones, no estoy seguro, pero eran 66.000 millones de pesetas. Entonces, de casualidad, y era miré el mapa enseguida y sabía, era el punto exacto, uno de los puntos que yo sabía que allí estaba el tesoro, al milímetro, exactamente, digo ahí lo he encontrado, y miré el mapa, digo exactamente, no hay duda. Ahí ahora, casualmente hace nada, este mes pasado o este mes mismo, hallaron unos buscadores de tesoros, me parece del gobierno, uno de los paquetes, o dos boquetes, con toneladas de oro. Hay más, hay 150 lugares más. Yo conozco los lugares, pero ocurre el caso que en estos casos donde hay tanto dinero por medio, no se puede uno fiar de nadie. A mí, personalmente, como otros, me han hecho muchas tractadas. Así que la situación es que espero tener la oportunidad, a ver, con uno de los descubrimientos que se verifique, como de los muchos que tengo, el gigante entre rocas, el arca de la alianza, el contacto con Israel para llevar el arca al templo de Israel, la cueva de Hércules, o los gigantes entre rocas, o la nave de Salomón, todo esto, una vez que salga uno, ya tendré a mi lado varios periodistas y abogados competentes y llegaremos a Filipinas y con toda seguridad se sacará hasta el último de los paquetes que el general Yamashita enterró. Tuvo una fórmula fantástica, de casualidad. Fue casualidad, fue un momento de precisión porque ya había dicho el emperador Hirohito, ríndete, capitulamos porque los americanos empiezan a tirar bombas atómicas y el Japón desaparece. Y se rindió, pero con astucia dio tiempo a enterrar todo ese tesoro que había robado en Filipinas. Lo sacaré. Y todo lo que yo he prometido siempre se ha cumplido. Ahora se cumple una vez más que los tesoros de Yamashita empiezan a aparecer. Y con la ayuda de Dios sacaré hasta el último de los paquetes. Con toda garantía. He dicho en muchos vídeos, no es mi propósito. Pero en un momento determinado, cuando empiece a revelar los misterios, llegará a ser uno de los hombres, yo, más rico de la tierra. Con seguridad.